Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, primera informativa, arqueología y paleontología política. Voy a enviarle un saludo especial a la señorita Germania Rodríguez Poleo, que está tras las cámaras hoy, está manejando la cámara hoy. Saludos, señorita. Patreon.com/DelaraF, Patreon.com/DelaraF. Con tu apoyo me ayudas a seguir, con tu suscripción me permite seguir creando contenidos como este para todos. Por supuesto, Patreon.com a cada suscriptor le da, por supuesto, en función de su suscripción, recompensas particulares. El contenido exclusivo de hoy, la carta cifrada semanal. A Guaidó le faltan 10. A Timoteo le sobran 15. No se pierda este suma pero no reste de la carta cifrada semanal. Hoy en mi Patreon, patreon.com/DelaraF, contenido exclusivo para suscriptores. Bien. Álbum de fotos especiales de lo que fue el horror constituyente. ¿Cómo fue el horror constituyente? Bueno, la gente se le ha olvidado. Chávez llega presidente en el año 98, en las elecciones del 6 de diciembre del 98, prometiéndole a la gente que con la constituyente iba a curar todos los males, iba a curar la lechina, iba a curar el sabañón, iba a curar todo se curará, la corrupción. Imagínese usted, Chávez prometió acabar con la corrupción del 98. Y ahora ve por qué esa promesa fue lo que fue. Y ahora ve por qué. Ahora ve por qué. Lo primero que hay que decir sobre esa constituyente es que estaba perfectamente claro que iba a ocurrir, porque la constituyente parte de un fraude. Lo primero que hicieron fue imponer la constituyente pasando por encima de la constitución vigente, que estaba vigente entonces y sigue estando vigente ahora, porque el texto de la constitución del 61 establece en su artículo 250 que si esa constitución no se reforma según lo que ella misma establece, no perderá su vigencia y cualquier venezolano, investido o no de autoridad, estará en la obligación de hacer lo que esté a su alcance para restablecer su aplicación. Eso lo dice el artículo 250 de la Constitución del 61, que a algunos se les ha olvidado. Empezando por Cecilia Sosa Gómez, que era la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, comadre de Carlos Escarrá, quien fue la principal, fue el arma, fue el puñal que usó Hugo Chávez para asesinar la Constitución del 61 o intentar asesinarla porque está viva. Luego se crearon un sistema electoral y hackearon ese sistema electoral con las famosas morochas. ¿Qué significó eso? Que con las trácalas del sistema electoral, el chavismo, supuestamente con el 55, que siempre habrá que revisar ese número, supuestamente con el 55% de los votos, se quedó con el 95% de las curules. Es decir, 55% del electorado se llevó la casi totalidad de los diputados. Y el 45% restante se vio representado solamente por 4 constituyentes. Claudio Fermín, que bueno, que ya sabemos lo que fue de él, Alan Bruber Carías, Alberto Franceschi, Jorge Olavarría. Hubo uno más que fue Virgilio Ávila Vivas, electo por el Estado de Nueva Esparta. Y bueno, lo demás es historia. Lo principal, luego de lo que hemos visto, es que además de todo esto, la constituyente fue lo que dice Delcy Rodríguez, que es la revolución, una venganza, porque se agarraron a todos los derrotados durante 40 años y los metieron en las listas del chavismo, para que fueran con su maletín lleno de facturas por cobrar y por pagar. El primero de ellos, el señor que vamos a ver aquí en esta foto, la primera foto de hoy. Luis Miquilena, quien venía echando vaina desde el año 45, fundador de uno de los primeros partidos revolucionarios y creador de una facción conocida como los Machamiqui del Partido Comunista. Un tipo que apoyaba a Medina Angarita, tal comunista era, que luego se fue a URD. Debe decirse porque aquí está bien las cosas que decir. Luis Miquilena termina preso en la dictadura de Pérez Jiménez y fue uno de los hombres más torturados por la Seguridad Nacional, eso hay que decirlo. Y para quienes no han leído el libro de Miguel Otero Silva, La muerte de Honorio, en el libro La muerte de Honorio se relata la historia
de 5 personas, solamente una de esas 5 personas es un personaje ficticio. Las otras 4 personas son personajes reales. Uno de esos personajes es Luis Miquilena, que entiendo que era el político. Era el político, el periodista, el militar y el tenedor de libros o el contador, que era Salón Mesa Espinosa. Quienes no han leído ese libro se lo recomiendo. Es uno de los mejores, para mí, mi obra favorita de Miguel Otero Silva. Eso hay que decirlo. Pero el señor Luis Miquelena, luego del restablecimiento de la democracia, se monta con Jovito Villalba en URD, luego divide el URD y sigue dando tumbos por ahí, se desaparece un buen tiempo y luego reaparece conspirando, se monta en el chavismo, es uno de los artífices de la candidatura de Hugo Chávez, de meterlo en la vía electoral y llega a la constituyente siendo el hombre fuerte del chavismo en esa constituyente y es en efecto el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, por supuesto impuesto por Chávez. Ahí lo ven. Después fue ministro del Interior, todo aquello, después se deslindó, pero ya el mal estaba hecho. ¿A quién más tenemos por allí en este álbum de fotos de la infamia? Vamos a ver. Adelante. Isaías Rodríguez. Isaías Rodríguez fue el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Un tipo que venía del partido MAS en el estado de Aragua, impuesto allí por las mafias de Carlos Tablante y de Hidalgo Bolívar. Allí estuvo medrando un buen tiempo y haciéndose fama de que era un abogado muy destacado, entiendo que laboralista, creo. Bueno, y después llega allí a la Asamblea Nacional Constituyente, lo convierten en primer vicepresidente, después lo nombran vicepresidente de la República, después lo nombran fiscal. Bueno, y aquí estamos, y por esta vamos. Otro de los que está inscrito en el libro de la infamia. ¿A quién más tenemos por allí? Vamos a ver. Otro. Aristóbulo. Aristóbulo fue el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. De la Asamblea Nacional Constituyente. Y de alguna manera, cuando vemos lo que significó para Aristóbulo ese poder, debe decirse sin duda alguna que fue de alguna manera un reconocimiento a el PPT y a toda la conjura en la que esta gente se metió para apoyar a Chávez y llevarlo al poder. Porque esta gente dividió la causa R para apoyar a Chávez. Pero ya llegaron. Y ahí seguía Aristóbulo, incólume. Tuvo un ratico afuera porque se molestó, pero después volvió. Ahí lo tienen. ¿A quién más tenemos por ahí, producción? ¿A qué otro personaje? Bueno. Ay, Dios mío. Yo me imagino que este tipo duerme con el flu, ¿verdad? Igual que Edgar Zambrano. Tiene pijama, duerme con el flu. Bueno, el señor Germán Escarrá era el constituyente estrella del chavismo. Era el constitucionalista máximo del chavismo. Era el gallo que le iban a poner enfrente a Lambrúger Carías, el constitucionalista más respetado de Venezuela. Y Germán Escarrá de verdad se creyó el cuento, porque Germán Escarrá es de esos tipos que tienen ese ego hipertrofiado, ¿no? Y él de verdad se creía que él era una persona muy importante. Él de verdad se creía que él tenía el sartén agarrado por el mango. Y de verdad se creía que no habría constituyente sin él. Bueno, y se creyó el cuento y se pasó de maraca hasta que Chávez en cadena nacional lo mandó para el dogado. ¿Por qué? Porque Germán Escarrá, en uno de sus arrebatos particulares, creyendo que él de verdad era independiente, se opuso al nombre de República Bolivariana de Venezuela. Y en cadena nacional, Chávez se lo reclamó y le dijo, bueno, si a ti no te gusta, eso es problema tuyo, pero la República será bolivariana y punto. Hasta ahí llegó Escarrá en ese periodo. Después se lanzó por el derrotero de que la calle sin retorno, ¿no? Y hay que sacar al tirano, ¿no? La anacoreta de Miraflores, delirante, plum. Para después volver ahí a jalarle a Nicolás. Ya todos lo vemos, ya todos sabemos quién es él. Hablando de eternos derrotados, vamos a ver a la siguiente foto. Sacada del ancianato del chavismo, obviamente, pero bueno, es lo que es. El señor que está en el centro es Víctor Hugo Morales. ¿Quién es Víctor Hugo Morales? Víctor Hugo Morales es un personaje que se hizo famoso porque en el año 62 encabezó el golpe de Estado conocido como el porteñazo.
Víctor Hugo Morales fue el jefe, o uno de los jefes de esa, junto a Molina Villegas y estos tipos, uno de los jefes de ese alzamiento. Un derrotado, un tipo que no llegó a nada como militar, no llegó a nada como político. Ah, bueno, lo sacan del museo donde lo tenían disecado y lo lanzan a la constituyente para que llegue a vengarse. Y ahí llegó el locato este. No, no, un cúmulo de derrotados que no te quiero yo ni contar lo que pasó ahí con estos tipos. Otro gran derrotado de siempre, de ayer, hoy y siempre, es el siguiente que vamos a ver, que es el señor Pedro Ortega Díaz del Partido Comunista. Este señor fue inclusive el que dio el discurso principal en la instalación de la constituyente que se hizo en el aula magna de la UCB. Pedro Ortega Díaz nunca fue nada. Creo que fue parlamentario una vez, no estoy seguro si suplente, una cosa de esa. Pero último que hasta dentro del propio Partido Comunista era detestado. Porque en su momento se opuso a la guerra de guerrilla. Dijo que ese no era el camino. Bueno, no. Igualito fue preso, igualito lo desinquitrillaron. Igual. Entonces ese tipo venía con ese poco de factura, con aquel todo resentimiento y toda aquella cosa, y lo pones de constituyente. ¿Qué podía salir de ahí? ¿Qué podía salir de ahí? Dígame este que vamos a ver ahora. No te lo pierdas, este que vamos a ver. Bueno, este lo que traía era resentimiento y hambre, Guillermo García Ponce. Guillermo García Ponce venía de ser del Partido Comunista, luego dividió el Partido Comunista, fundó otro partido y después otro, y después otro, y después otro. Y lo particular de Guillermo García Ponce, y creo que Luis Miquelena también, no estoy seguro, pero Guillermo García Ponce fue uno de los redactores de la Constitución anterior, de la del 61. Porque la Constitución del 61, para quien no lo sabe, no fue hecha por los adecos, que eran los que estaban gobernando. Los adecos no tenían mayoría en ese Congreso. Y la Constitución del 61 duró 40 años precisamente porque fue hecha con el mayor de los consensos posibles. Esa es una realidad. Por eso que está viva todavía. Ojalá a alguien se le ocurra reivindicar esa Constitución, que sería la Constitución del 61 reivindicada, sería la mejor forma de tener un fundamento para una verdadera insurrección en Venezuela. Porque es un mandato. El artículo 250 de la Constitución del 61 ordena la insurrección contra el chavismo por haber atropellado esa Constitución y haber masacrado a la República. Esa es la verdad. Ahora, hay otro grupo de constituyentes que son, voy a nombrarlos nada más, una gente que estuvo ahí y uno no sabe qué fue lo que hizo. O sea, ¿cuál es la obra que dejó en la Constitución la señora que vamos a ver a continuación? Que yo la quiero mucho como artista. Es una de mis cantantes llaneras favoritas, Reina Lucero. Pero Reina Romero García, que es su verdadero nombre, porque Reina Lucero es su nombre artístico. ¿Cuál es la obra? O sea, ¿qué dejó ella en esa Constitución? Ella puede decir, este artículo lo redacté yo. O se dedicó a lanzar coplas en medio de las sesiones. Cantó el carrao. Carrao, carrao. Pidiendo compañero. Ni hablar de la que viene. Ni hablar de la que viene. Sol Muset fue otra constituyente. Sol Muset, cuya fama viene por ser la viuda de Ali I. Entonces, como es la viuda de Ali I, todo el mundo la asume como revolucionaria. Porque para ponerla como revolucionaria, la ponen como viuda de Ali I, pero en vez de decir que es la mamá de Servando y Florentino, que son muy revolucionarios, los dos tan revolucionarios que se la pasan en Miami, en el imperio, ¿verdad? Cosa tan rara. ¿Cuál será el artículo que ella redactó? ¿Habrá alguno? Que me lo digan. ¿El artículo de Sol a Sol será? Pero hay un video que vale oro. Vamos a ver si ustedes reconocen a los que se van a nombrar aquí. No le pierdan la atención al siguiente video. Adelante, por favor. Rodríguez, primer vicepresidente. Aristóbulo Istúriz, segundo vicepresidente.
Elvis Amoroso, secretario. Alejandro Andrade, subsecretario. Eso fueron los que llegaron a combatir la corrupción. Alejandro Andrade, pero todavía no era el tuerto porque Chávez no le había sacado el ojo jugando chapita. ¿Vieron cómo lo saludaba con tanto cariño a Aristóbulo? Le decían, nosotros sí vamos a robar, nosotros vamos a salir aquí ricos, nosotros vamos a ser pobres más nunca. ¿Están viendo? Vayan a apostillar el papel de pendejo que hicieron todos los chavistas y no chavistas que creyeron en ese constituyente. Todavía estará a tiempo. Vayan a llegar a la cola, nos vemos en la cola. Yo no creí en ellos, obviamente. Pero creí en otros. Y entonces también tengo papeles que apostillar. Chávez no, porque se murió. Usted no apostilla nada. Ha sido todo por hoy. Les agradezco muchísimo habernos acompañado. Y por supuesto los esperamos mañana en un nuevo Fuera de Orden. Hasta entonces.